Hola a todos, bienvenidos a una nueva reacción para este canal. El día de hoy vamos a estar reaccionando a la explicación del doctor Michael Heiser sobre cómo son los ángeles. Bueno, Michael Heiser es un erudito estadounidense muy reconocido que estudió el mundo espiritual, también demonología, entre muchas otras cosas más. Tiene muchos libros y es, la verdad, un gran referente hablando sobre el mundo espiritual. Y el día de hoy quería poder reaccionar al video de cómo él explica el mundo espiritual, cómo explica cómo son los ángeles, la cosmovisión sobrenatural, y creo que va a ser de gran revelación para vos. Suscríbete, dale me gusta, compartí si te gusta, comentá si querés más videos relacionados al Dr. Heiser, y vamos a dar la opinión al final, mientras vamos viendo este video también, así que vamos a ver este video. Preguntan por qué deberíamos preocuparnos por los ángeles, o la angelología y todo ese tipo de charlas de otros seres celestiales. Admito que en mi experiencia en el colegio bíblico y en el seminario, dedicamos literalmente, esto no es una exageración, una hora durante todos esos años a este tema. Así que pensé en ese momento, incluso como estudiante, y estudiante serio, porque sabía que en algún momento iba a hacer un posgrado y obtener un doctorado. Simplemente pensé, esto realmente no puede ser importante porque mi profesor no le asignó ninguna importancia. Pienso de manera muy diferente ahora. Yo respondería a la pregunta de esta manera, nos demos cuenta o no, y la mayoría de la gente no lo hace, porque desafortunadamente este es un tema que vive en la periferia. La forma en que la Biblia habla de los miembros de la hueste celestial, la familia celestial de Dios, sus socios celestiales, sirve como modelo para la forma en que Dios piensa y habla de nosotros como creyentes, como su familia terrenal y sus socios terrenales. Hay muchos mensajes intencionales y deliberados que crean esta relación simbiótica. Estamos familiarizados con la frase como en el cielo, así en la tierra. Hay mucho en eso cuando se trata de las huestes celestiales, a las que nos referimos como ángeles y la familia humana de Dios. Eso se pasa por alto en las Escrituras. Esto puede parecer una cuestión trivial, pero en realidad juega con una serie de enlaces teológicos de maneras realmente significativas. La gran recompensa por prestar atención a las huestes celestiales es que si tenemos lo que yo llamo la cosmovisión del consejo divino en nuestras mentes, nos daremos cuenta cuando lleguemos al libro de Apocalipsis e incluso a capítulos anteriores como Hebreos capítulo 12, que los creyentes humanos, la familia humana de Dios, en realidad forman el consejo reconstituido y nuevo de Dios. Cuando pensamos en glorificación, a los evangélicos les gusta usar la palabra glorificación, otras tradiciones usan la palabra teos y su exaltación, o algo así. Los creyentes humanos en su estado final somos hechos como Jesús, sí, pero nos volvemos aptos para el espacio sagrado. De la manera más definitiva. Nosotros como seres humanos, creados por debajo de los Elohim, en el Salmo 8, el hebreo dice por debajo de los ángeles, menos que los ángeles. De hecho, somos elevados a esa posición para ocupar ese rango de estatus y formar un consejo recién constituido para Dios, un consejo con Dios para disfrutar la creación y administrarla. Hacer lo que Dios quiera que se haga en el estado final. Dios se sale con la suya con un Edén restaurado y nosotros somos su familia glorificada junto con los miembros de la hueste celestial que permanecen leales a Él. Así que aquí tenemos una especie de modelo funcional de asociación empresarial familiar. Y al final de los días, eso es lo que somos y ese es nuestro estatus. Nuestra condición ahora es bastante interesante porque, por un lado, podemos ver que aún no hemos llegado allí, no estamos en el nuevo Edén, vivimos en un mundo caído.
Y las luchas que tenemos, la presencia del mal, la tentación, el sufrimiento, todas estas cosas se deben a la rebelión. Y las Escrituras nos enseñan eso desde el principio en los primeros 11 capítulos del Génesis. Tenemos una serie de 3 rebeliones, tanto humanas como sobrenaturales, que crean las circunstancias para la vida tal como la conocemos ahora. Pero lo que es interesante es que el Nuevo Testamento tiene algo que los teólogos llaman el hilo del ya, pero aún no, y en realidad son muchos hilos, es la misma idea, pero viaja en diferentes trayectorias. Entonces Dios nos mira a nosotros, los redimidos, como si ya hubiéramos sido restaurados al estatus que Él quiere darnos algún día. Entonces está sucediendo esto de ya, pero aún no, así que creo que es útil tener eso en mente, como nos mira Dios y cuál es nuestro destino final, que algún día el pensamiento de Dios sobre nosotros será realmente nuestro destino realizado. Tuve la suerte de crecer en una iglesia que tomaba las Escrituras muy en serio. Ok, me imagino que acá el Dr. Heiser está hablando mucho referido al Salmo 82, que te animo que lo leas, te lo voy a dejar acá en pantalla. Y también está hablando de las 3 rebeliones, ¿no? Que como sabemos, Adán y Eva, la serpiente, después de las hijas de Dios y los ángeles caídos, y también de la Torre de Babel, ¿no? Habla de las 3 rebeliones que el calculo que menciona siempre en sus videos el Dr. Heiser. Vamos a seguir viendo. Y por eso, porque nos enseñaron datos bíblicos, y realmente, ya sabes, teología bíblica. Realmente nunca tuve problemas con la identidad y la misión. Pero muchos cristianos hoy realmente luchan con eso, realmente no se dan cuenta de quiénes son. En otras palabras, como Dios los mira, todavía existe esta lucha con el rendimiento para ser lo suficientemente bueno. Incluso si escuchan el Evangelio, de alguna manera mentalmente regresan a, ¿está Dios tan feliz conmigo hoy como lo estaba hace 10 años? Entonces realmente crea una lucha con la identidad y crea una lucha con, ¿por qué estamos aquí? ¿Cuál es nuestra misión? Entonces, si puedo hacer que la gente vuelva a prestar atención de manera correcta a esas 2 cosas a través de la puerta trasera de la angelología, las huestes celestiales, como Dios y la Biblia nos hablan de ellas y nos dan una especie de visión con un sabor más cósmico sobre nuestro destino, quiénes somos y qué se supone que debemos hacer, eso es algo bueno. Y creo que si prestamos atención a eso, volveremos a despertar a cómo Dios nos mira, como su familia, como sus socios, y en última instancia, como su consejo reconstituido. Cuando normalmente me invitan a un lugar para hablar sobre los ángeles, normalmente comienzo con una afirmación que suena más o menos así, ya sabes, lo que los cristianos creen que saben sobre los ángeles se filtra o llega a nosotros en gran medida a través de la tradición. Ahora bien, no quiero que la gente se quede con el pensamiento de esa afirmación de que todo lo que creemos acerca de los ángeles no es bíblico. Quiero decir, tenemos muchos datos bíblicos que son muy discernibles en la Biblia en español sobre los ángeles, por lo que tenemos una base razonablemente segura. Pero la realidad es que hay cosas importantes que se enseñan sobre los ángeles, ya sea en la iglesia o en discusiones cristianas o libros populares, que realmente no pueden vincularse bien con lo que la Biblia realmente dice. Y así, en mi libro, Ángeles, el subtítulo es deliberado, lo que la Biblia realmente dice acerca de los miembros de la hueste celestial de Dios. Porque hay una desconexión entre aquellos que realmente profundizan en el texto de las Escrituras y la forma en que se habla popularmente de los ángeles. Querubines y serafines son palabras con las que la mayoría de los lectores de la Biblia en español estarán familiarizados porque están transliteradas, no traducidas. Entonces aparecen en la Biblia en español tal como son. Y en cierto modo no nos detenemos a pensar en estos dos como descripciones de trabajo. No estamos sintonizados con los matices del vocabulario, razón por la cual realmente me lanzo a ello de inmediato en el libro.
En realidad, aquí es donde obtenemos la idea de que los ángeles tienen alas, porque los querubines tienen alas y los serafines tienen alas, y de todos modos todos son simplemente ángeles. En otras palabras, juntamos todos los términos y eso da lugar a este mito de que los ángeles tienen alas. Pero la idea surge de la noción, la realidad de que los ángeles vienen de arriba, son de Dios, y Dios vive en los cielos, y para llegar de los cielos a la tierra debes volar, y necesitas alas para volar. Hay un montón de extrapolaciones, aunque las escrituras en realidad nunca atribuyen alas a los ángeles. De hecho, especialmente en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, cuando ves a... Bueno, esto es muy interesante porque es muy cierto lo que dice el Dr. Heiser, acá refiriéndose al capítulo primera de Ezequiel, ¿no? Que Ezequiel 1 del 5 al 6 dice, había en medio de ella una figura de 4 seres vivientes y cada uno tenía 4 rostros y 4 alas, ¿no? Hablando de que en cierta parte lo que podamos llegar a imaginar de los ángeles que tienen alas, obviamente que la Biblia lo describe así, ¿no? Ahora no son esos típicos ángeles que vemos en Hollywood o en películas, sino que, bueno, como menciona Ezequiel, también tienen rostro de hombre, de león, de buey, de águila, son bastante aterradores de alguna manera decirlo, y eso nos da un amplio panorama de lo que puede llegar a ser el mundo espiritual hablando, ¿no? Ahora, esto es muy interesante también porque esto no es una simbología suave de alguna manera decirlo, sino es una manifestación de seres espirituales que trascienden la biología humana. Ahora, Apocalipsis 4, del 6 al 8 también menciona que hay un ser espiritual lleno de ojos por delante y por detrás y no cesaba de decir santo, 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 ¿sí? También Isaías 6.2 habla de los serafines, que siempre menciona con dos alas cubrían su rostro, con dos sus pies y con 2 volaban. De una manera, como vuelvo a repetir, nos llegamos a imaginar de una manera que la Biblia en cierta forma lo describe, pero lo amplifica un poco más, ¿sí? Así que vamos a seguir viendo qué dice el Dr. Heiser. Ángeles, solo hay 2 ocasiones en las que algo en ellos es visualmente diferente al de un ser humano normal. Cuando el libro de Hebreos habla de brindar hospitalidad a las personas porque podrías hospedar a los ángeles sin darte cuenta. Si tienen alas saliendo de su espalda, ¿cómo podrías pasarlo por alto? Entonces, si regresas al Antiguo Testamento, esa declaración en Hebreos se basa en incidentes del Antiguo Testamento como en Génesis 19 donde los ángeles están en la escena. Pero Lot en ese caso no sabe que son diferentes a los chicos normales hasta que hacen algo que la gente no puede, como dejar ciega a la ciudad. Eso te da una indicación de que estamos tratando con algo más que un par de chicos. Pero visualmente, a Lot no se le lleva a pensar nada diferente acerca de ellos, y ese es el patrón consistente en la Biblia. Es solo cuando hacen algo realmente inusual que la gente se da cuenta de que este no es un hombre normal frente a mí, esto es algo diferente. ¿Hay algún daño en representar ángeles con alas? Y no estoy defendiendo que asaltemos las iglesias y arranquemos de las iglesias el arte religioso que tiene representaciones de ángeles con alas y los quememos. No estoy defendiendo nada ridículo como eso. Realmente no creo que técnicamente haya ningún daño. Es impreciso, pero plantea la pregunta de, bueno, nuevamente, ¿cuál es el punto? Y hay un par de puntos. En general, en la antigüedad, esta es la razón por la que las figuras celestiales, o las figuras siniestras y demoníacas, a menudo se representan de cierta forma. Darle alas a un ángel realmente describe su punto de origen. Son de los cielos. De nuevo, esta noción de que para llegar aquí tienen que volar porque vemos pájaros. Y comunica la idea de que son de allá arriba, o de un lugar donde los humanos no pueden llegar, donde los humanos no viven. Y también funciona al revés. Tienes iconografía antigua de, como en Mesopotamia, seres demoníacos como los Apkallu. A veces se los representa con alas y otras veces como una especie de peces. ¿Pero por qué? Especialmente esas dos cosas no van juntas porque los peces, las alas, ya sabes, los pájaros, ¿por qué lo hacen? Es para comunicar que estos seres son de lugares que los humanos no habitan. Es una forma de comunicar su alteridad, por lo que los humanos no pueden vivir en el mar, pero los dioses sí. Las criaturas no humanas sí pueden. Los humanos no viven en el cielo.
Bueno, los dioses sí, los seres celestiales sí. Esto es más o menos lo que la representación artística intenta transmitir. Realmente, la alteridad es el punto principal. A menudo me preguntan en entrevistas por qué un libro sobre ángeles, y mi respuesta, algo caprichosa pero honesta, es muy típico cuando hablamos de la cosmovisión sobrenatural de la Biblia que los malos acaparen toda la prensa. Todo el mundo está interesado en los demonios por Hollywood y todo eso. Simplemente parecen recibir más atención de la que probablemente merecen. Y pensé que sería genial tener un libro que vincule lo que decimos sobre los ángeles al texto en lugar de a la tradición, para eliminar la tradición y centrarse en las escrituras. Además, ya es hora de que los buenos sobresalgan, que tengan algo de tiempo en el escenario. Lo que queremos hacer es darles lo que les corresponde, y centrarnos en los buenos y no en los malos. Cuando entramos en una discusión sobre los ángeles, inmediatamente nos topamos con un problema, y ese es la terminología. En mi libro, usamos la palabra ángeles en el título porque es bueno para la búsqueda, pero el subtítulo es realmente significativo y es deliberado. Lo que realmente dice la Biblia sobre las huestes celestiales de Dios. Y la razón por la que quería ese subtítulo es que no todos los miembros de la hueste celestial de Dios son ángeles. Y eso suena extraño para la persona promedio en la iglesia porque, ¿qué otra cosa serían? Bueno, básicamente tienes tres categorías semánticas. La primera es que hay términos en el Antiguo Testamento que describen lo que es por naturaleza un miembro de la hueste celestial. Entonces esta sería una terminología como espíritus. Son seres espirituales, no tienen cuerpos como nosotros. El segundo grupo serían los términos que realmente tienen que ver con el estatus y la jerarquía, más o menos donde encajan en la burocracia de Dios. Luego tienes un tercer grupo, y aquí es donde realmente cae la mayor parte de la terminología. Estos serían términos para describir funciones o roles, esencialmente sus descripciones de trabajo. Ángel en realidad pertenece a este grupo porque no es lo que es un miembro de la hueste celestial, aunque así es como estamos acostumbrados a usarlo. Pero ángel no es lo que es una cosa, es lo que hace ese miembro de la hueste celestial. Querubines, querubín, serafines, es el mismo tipo de cosas. Esos términos provienen respectivamente del acadio o del babilónico. El otro es egipcio. Pero son términos que describen a los guardianes del trono, los protectores del espacio sagrado. En el mundo humano, estos serían aquellos que protegen al rey, pero también se aseguran de que ninguna gentuza se acerque a él. Dios no necesita ayuda ni que nadie haga ninguna tarea, pero Dios hace esto, nuevamente, con los seres que ha creado. Los convierte en socios, y tienen funciones para hacer lo que Dios quiere que se haga en su nombre. Ok, acá por lo que estoy entendiendo es que lo que enseña el Dr. Heiser es que la palabra ángel significa mensajero, ¿no? Y que no todos los seres celestiales son ángeles, que hay diferentes categorías, querubines, serafines, Elohim, sí, que también son seres espirituales en general. Es decir, que un ángel significa mensajero también, lo que entiendo que está explicando el Dr. Heiser, y que no todos se definen como ángel, ¿no? La verdad que nunca lo había visto así. Vamos a seguir viendo. Hombre junto con él. Esta es una de esas reglas. Hay varios de estos términos en el Antiguo Testamento que describen lo que un miembro de la hueste celestial podría hacer en una ocasión determinada. Es importante saber que la terminología es bastante variada y diversa, y encaja en estos tres grupos. ¿Qué es una cosa? ¿Dónde se ubica? ¿Qué hace? Eso es importante, muchas veces por las rebeliones, porque algunos de esos miembros de la hueste celestial tenían un trabajo particular. Van a perder ese trabajo, y luego conseguirán otra cosa, se hará referencia a ellos como otra cosa, y eso importará más adelante en algún pasaje de la Biblia.
Para los buenos, habrá terminología que, curiosamente, se detiene en el Nuevo Testamento con los miembros sobrenaturales de la hueste celestial y, de hecho, se transfiere a los creyentes humanos. Así que es importante prestar atención al vocabulario, porque nos ayudará a tener una idea más completa de algo más adelante, especialmente cuando se trata de nosotros mismos, nuevamente, de cómo Dios mira a los humanos. Porque existe esta relación simbiótica entre la familia celestial de Dios y sus socios celestiales, y la familia terrenal de Dios y sus socios terrenales. Esas dos cosas están conectadas de varias maneras por la terminología, y a menudo está oscurecida en nuestras Biblias en español, y en cierto modo pasamos por alto la teología que surge de eso. Bueno, hasta acá la reacción de hoy. La verdad que me impresiona mucho lo que dice el Dr. Heiser. La verdad que él es un erudito muy crack en esto relacionado al mundo espiritual y no mucho más que agregar. Sinceramente no sabía que las personas no eran esos ángeles como personas glorificadas luego de que vamos hacia el cielo, ¿no? Sino que habla de directamente otro ser, ¿no? Otro tipo de ser y con diferentes funciones, que no todos son ángeles, sino que son seres celestiales con diferentes funciones. Capaz que entendí mal, quiero también leerte en los comentarios qué entendiste vos relacionado a lo que viste. Si querés más videos del Dr. Heiser, comenta, suscríbete, dale me gusta, pero no quiero irme antes de decirte esto, que estos seres celestiales, que aunque nos cueste mucho comprender el mundo espiritual, constantemente 24 horas no cesan de adorar a Dios, diciendo santo, 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 ¿no? Y toda autoridad, tanto los ángeles, los demonios y todo el mundo espiritual está sometido a la autoridad de Jesucristo, ¿no? Como dice el Señor en la palabra, todo se me fue dado a mí, tanto en los cielos como en la tierra, toda autoridad se me fue dada a mí, dice Jesús. Así que te animo a que lo puedas aceptar en tu vida y que adores al único ser celestial que merece ser adorado, que es Jesucristo. Así que gracias por ver este video, comenta, suscríbete, dale me gusta y nos vemos en otra sección. Te mando un saludo muy grande.